Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos y amadas hermanas, continuando com a nossa comunhão, continuando con nuestra comunión, podemos ver en Ezequiel capítulo 2, versículos 8 y 9, lo siguiente. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ahora, Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El Señor estaba preparando a Ezequiel para llevar la palabra a otras personas, a otras naciones. Y Él estaba hablando para que Él no fuese como la casa de Israel, que era una casa rebelde. Y pidió para que Él comiese el rollo que el Señor le estaba ofreciendo a él. Y él le dijo, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Esto muestra que es posible con que la palabra de Dios sea constituida en nuestro ser cuando nosotros comemos de su palabra. Él dice, y abrí mi boca, y Él me dio a comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, da de comer a tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. El Señor quiere que nuestro interior quede lleno de su palabra, pero esto solamente será posible si nosotros comemos la palabra del Señor. Y aquí dice, yo lo comí, y en la boca me fue dulce como miel. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Podemos ver que en aquella porción de Jeremías que vimos en los mensajes anteriores, en esa porción de Ezequiel y en esta porción de Apocalipsis, el Señor nos ordena para comer de su palabra, comer el libro, y nos muestra que este libro, esta palabra en nuestra boca es dulce como la miel. Esto quiere decir que cuando nosotros contactamos la palabra de Dios, masticamos la palabra de Dios, saboreamos la palabra de Dios, nosotros sentimos un placer, algo dulce, tenemos disfrute. Pero en Apocalipsis 10:9 nos dice algo más. Él dice, ciertamente, te amargará el vientre. Esto quiere decir, cuando nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, esa palabra penetra en nosotros. Y esa palabra que penetra en nosotros comienza a operar, comienza a trabajar en nuestro interior.
produciendo una transformación. Por eso Él dice que este librito será amargo a tu vientre, pero en la boca será dulce. Esto es algo muy importante. Él, en este caso Juan, no solamente recibió, sino él devoró, tomó para dentro de sí. Y allí podemos ver que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, comienza a operar en nuestro interior. Hebreos capítulo 4, 12 y 13 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta porción de Hebreos nos muestra que cuando nosotros comemos de esta palabra se convierte en una palabra viva, y esta palabra es viva y eficaz. Ella corta, ella penetra. Esto quiere decir, cuando tomamos la palabra de una forma viva, ella penetra. Y aquí dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí define para nosotros que necesitamos permitir que la palabra penetre hasta dividir el alma y el espíritu. No es permitir que la palabra penetre solamente un poco, sino hasta el punto de dividir alma y espíritu, dividir las coyunturas y los tuétanos, hasta el punto de hacer discernir los pensamientos y intenciones del corazón. Esto muestra que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios entra y opera y abre nuestro ser como una cirugía, de tal modo que de nuestro interior quede expuesto. Por eso es que dice aquí que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, cuando yo tomo la palabra de verdad para mí, porque yo creo en esa palabra. Esa palabra es viva y eficaz, corta, penetra y expone mi interior delante de Dios. Allí yo veo mi verdadera condición y yo puedo decirle a Dios: Dios, haz la cirugía en mí. Quita lo que es incorrecto. Quita, Señor Jesús, todo aquello que no te agrada. Yo sé que un día tendré que rendir cuentas delante de ti. Entonces, por medio de tu palabra, Señor, opera en mí. Usted sabe, cuando la palabra de Dios opera por un lado, hay un sufrimiento, pero por otro lado hay gozo. Porque conforme Jeremías 15:16, fueron gozo y alegría para mi corazón. Son mi satisfacción y júbilo. Porque cuando la palabra opera, Dios se queda feliz. Y cuando Dios es feliz, nosotros también somos felices. Y nosotros podemos ver entonces cómo es importante que nosotros comamos la palabra de Dios. Inicialmente, la palabra de Dios es como leche. 1 Corintios 3, 1 y 2 nos dice:
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Podemos ver que al inicio de nuestra vida cristiana, el Señor nos da leche. Y nosotros necesitamos desear esta leche. 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada. Sabemos que cuando un bebé está con hambre, él quiere beber de la leche, desea ardientemente. Y nosotros necesitamos también desear ardientemente, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. La palabra de Dios nos hace crecer. Y después dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí. Cuando disfrutamos la palabra de Dios, nosotros crecemos, y este crecimiento es para salvación. Y tenemos la experiencia de que el Señor es bueno. Esto nos da alegría. Vea qué cosa tremenda, amados hermanos y amadas hermanas. Podemos comer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se quede fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y allí nosotros vamos a experimentar cosas maravillosas. Que el Señor nos bendiga.